Cordial saludo, mi nombre es Juan Carlos Cuero Chamapuro, estudiante de Ingeniería de Sistemas de la Universidad del Pacífico. El tema a tratar son las redes neuronales. ¿Cómo surgen? Surgen como un intento para emular el funcionamiento de las neuronas de nuestro cerebro. Las redes neuronales siguen una tendencia diferente a los enfoques clásicos de la inteligencia artificial. Para saber un poco más de la definición de las redes neuronales, les diré que la definición: las redes neuronales es la suma o cuerpo en el cual se produce la energía para el funcionamiento. Las dendritas tienen la función de recibir impulsos de transneuronas. De la neurona biológica a la neurona artificial podemos decir que son similares. Una neurona consta de un cuerpo celular más o menos esférico de 5 a 10 micras de diámetro, del que sale una rama principal, el axón, y varias ramas más cortas denominadas dendritas. Esta imagen representa el modelo de una neurona en el cual tiene varios componentes como entradas, pesos, sumatorio y umbral. Son las vías por las cuales tienen una neurona, función de activación y por último que es la salida. Esta imagen representa el aprendizaje supervisado. Se caracteriza porque el proceso de entrenamiento es controlado por un agente externo llamado supervisor o maestro. El supervisor opera como un maestro que guía el aprendizaje en la red y conoce las salidas deseadas correspondientes a las respectivas entradas. El aprendizaje no supervisado: el vector de datos que describe el problema se le presenta directamente a la red, pero ahora ya no hay un supervisor o maestro que guíe el aprendizaje. En este caso, los pesos de la red neuronal artificial esté recibiendo de acuerdo a un objetivo específico que nos permite obtener conocimiento que queremos presentar con la red. Perceptrón es una red monocapa, pues la capa de entrada, al no realizar procesamiento alguno sobre la señal de estímulo, no se tiene en cuenta y por tanto esta red posee solo una capa de procesamiento, que es la misma de salida. Está compuesto por axonesa, sinapsis, dendrita, cuerpo y por último axón. AELINE, otro modelo de la red neuronal, fue inventado en 1960 por Widro y su estudiante Hoff. Ambos pertenecían a la Universidad de Stanford. Se dice que es un dispositivo electrónico analógico, hecho de componentes simples con un método de aprendizaje diferente al de perceptrón. Además posee una función de activación lineal. En la estructura de una red neuronal multicapa, lo primero que podemos apreciar en este modelo es que trabaja con las compuertas, y este es el principio del algoritmo utilizado en el proceso de aprendizaje de la red AELINE, en donde partiendo desde un punto aleatorio en la superficie de error, buscaremos un punto donde el error sea lo mínimo. Redes Biforward fluye en un único sentido de las neuronas de entrada a la capa o capas de procesamientos. Para los casos de redes monocapa y multicapa hasta llegar a la capa de salida de la red neuronal. La información fluye desde la neurona iésima de entrada hasta la iésima de salida. Red recurrente. La información no siempre fluye en un sentido opuesto, que puede realimentarse hacia capas anteriores. Este tipo neuronal puede ser monocapa o multicapa. La salida de cada neurona es pasada por una unidad y luego llevada hacia todas las neuronas excepto hacia misma. Python es un lenguaje de programación interpretado cuya filosofía hace hincapié en una sintaxis que favorezca un código legible. Se trata de un lenguaje de programación multiparadigma, ya que soporta orientación a objetos, programación imperativa y en menor medida de programación funcional. En esta imagen miramos una de las aplicaciones de una red neuronal, la robótica. Es un área donde se puede sacar partido de la capacidad de aprendizaje de las redes neuronales, básicamente para ayudar al robot a tomar decisiones en ambientes cambiantes en la robótica. Otra de las aplicaciones, clustering, es una categorización de patrones de clustering a otra área donde las redes neuronales han sido utilizadas con éxito, es el agrupamiento o clustering. Este tipo de aplicación es muy útil en minería de datos, donde se necesitan encontrar grupos de patrones con características similares. Algoritmo de aprendizaje, gradiente descendente. Esta técnica de búsqueda se denomina algoritmo de gradiente descendente. Si recordamos del capítulo, la ecuación de actualización de pesos para una red neuronal la podemos definir en términos del peso en el instante t y de la variación del peso sináptico
Limitaciones del perceptrón. El principal inconveniente que tiene el perceptrón en su incapacidad para separar regiones que no sean linealmente separados. Como se observa en la imagen, el perceptrón monocapa no puede trabajar con problemas que no son lineal o linealmente separables. Aquí tienen uno de los autores, Paul Werber, desarrolló y usó el método de aprendizaje, conocido como backpropagation. Destacado que varios años después de popularizarse, este método es actualmente el más utilizado en la arquitectura multicapa, con mayor nivel de aplicación práctica. Este autor científico español, Santiago Ramón y Cajal, logra describir por primera vez los diferentes tipos de neuronas en forma aislada. Al mismo tiempo planteaba que el sistema nervioso estaba constituido por neuronas individuales, las que se comunicaban entre sí a través de contactos funcionales llamados sinapsis. En 1969, Minsky y Papert presentaron un trabajo en el cual se recalcaron las limitaciones del perceptrón para solucionar problemas complejos, esencialmente aquellos que no son linealmente separados en las neuronas artificiales. Como para concluir, la teoría de redes neuronales artificiales presenta grandes ventajas con respecto a otros modelos típicos de solución de problemas de ingeniería. A una de ellas en su inspiración en modelos biológicos, el del funcionamiento del cerebro, lo cual facilita su estudio debido a las analógicas que pueden introducirse para su análisis. Por otro lado, las estructuras de las redes se han definido por medio de notación sencilla y comprensible. Cada nuevo desarrollo permite cierta flexibilidad en cuanto a la forma final de la red, y esto garantiza su facilidad de adaptación y aplicación en particulares en las redes neuronales.